Para los que no habéis estado en anteriores charlas, el formato es sencillo y breve y ágil. Se trata simplemente de una exposición por el ponente, en este caso por José Repullo, que que nos va a presentar unas diapositivas y demás que podremos ver todos en la pantalla al mismo tiempo. Y posteriormente, durante la propia presentación, si os surge cualquier tipo de pregunta o lo que sea, como os digo, podéis dirigiros a través del chat para que luego yo se la haga llegar. Y cuando termine la exposición, que serán yo creo unos 45 minutos o así, ¿no, Repu? Más o Sí. menos. Cuando termine la exposición, pues habrá un turno de preguntas para todo aquel que quiera hacer preguntas. Si por ordenar, yo iré ordenando el turno de preguntas, pero bueno, si como no somos muchos tampoco, pues lo bonito es que las hagáis con vuestra propia voz, pero el que no quiera, tranquilamente yo se las transmitiré a Repu tranquilamente. Repu porque todo el mundo te llama Repu, yo te llamo como... Sí. Vamos, siempre Repu, ¿no? O Repunómada. Como en Twitter, correcto, sí, sí. Pero yo cuando hablo contigo, cuando hablo de ti con amigos tuyos, con Roberto Sabrido, con Rodrigo, toda esta gente, siempre Repu. Entonces yo ya se me queda lo de Repu con ojo. Es una ventaja de tener apellidos sonoros. Sí, sí, es Los verdad. puedes acortar y empaquetar. Bueno. Exactamente. Bueno, pues son por mi reloj y 4 minutos. En este momento, 15 participantes estamos, más uno más, 16, contándote. Entonces, como nos gusta la puntualidad británica, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece bien a todos. Repito, para los últimos que se han incorporado, en este caso nos reunimos pues, para hablar de un tema, yo creo que extremadamente importante, interesante. Es un tema que nos afecta a todos los que estamos conectados en este momento y a tantos más, ¿no? Pero que preocupa mucho, por supuesto, al Colegio de Médicos de Toledo, como no podría ser de otra manera, por lo que repercute en el ejercicio de nuestra profesión, que es en qué situación está nuestro sistema de salud público en toda España, por supuesto, pero también en nuestra región, en Castilla-La Mancha, en qué situación está después de estar afrontando, de encontrarse en este momento afrontando, pues desde luego yo creo que la peor pandemia que hemos pasado todos los que estamos aquí, aunque haya habido otras en la historia, pero esas las hemos leído solamente, creo, en los libros de historia, ¿no? Y para ello era muy importante también conocer de dónde venimos, ¿no? En qué situación estábamos, cómo nos ha pillado este golpe tan terrible que parecía que solo éramos capaces de verlo en las series que tan de moda están, ¿no? De Netflix y demás, pero que la realidad, como hace siempre, pues termina por superar a la ficción. No nos comemos los cerebros como, como en la ficción de las series, pero poco nos falta, por lo menos para devanarnos los sesos, desde luego. Entonces, invitamos para dar la charla a José Ramón Repullo, labrador, que prácticamente estoy convencido que casi todos lo conocéis. Casi me comería la presentación cuando diga todos tus títulos, pero doctor en medicina, máster en planificación y financiación sanitaria por la Universidad de Londres, profesor y jefe del Departamento de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, Instituto de Salud Carlos III, director técnico de la Fundación para la Formación nuestra Fundación para la Formación de la OMC y especialista en análisis de sistemas sanitarios, justo lo que vamos a hablar hoy, procesos de reforma, organización y gestión de servicios sanitarios, profesionalismo médico y gestión clínica. Simplemente agradecerte el detalle de haber estado con nosotros, de dedicar esta tarde a los colegiados de Toledo y a las colegiadas de Toledo y cederte la palabra, Repu, y nos quedamos pendientes y de nuevo agradecerte la presencia. No, Raúl, yo soy el que tiene que dar las gracias a ti y a todos los compañeros que deciden dedicar un rato de la tarde a intentar, yo creo que entender mejor lo que nos está pasando. Hay un cierto déficit de comprensión, una falta de narrativa que es lógica porque, bueno, pues como tú decías antes, lo que nos está pasando es algo insólito, en cierta manera inesperado, y que ha alterado pues la vida sanitaria, social y económica.
Aprovecho para decir que yo creo que, bueno, pues una de las tareas en las que la que me he implicado más ha sido en la coordinación de una comisión asesora que ha desarrollado la Organización Médica Colegial y que pretende incorporar pues, más de 40 expertos, orientándolo fundamentalmente hacia bueno, entender lo que pasa, responder algunas preguntas y sobre todo proyectar qué tipo de debilidades tiene el sistema de salud que han quedado en evidencia con esta pandemia y que tenemos que intentar darle solución antes de bueno, pues que podamos de alguna manera pagar un altísimo precio por el nivel de desinversión, de abandono y de falta de ánimo reformista. Por lo tanto, estas serían quizás, aprovecho para decir que en un plazo muy breve sacaremos un informe que se divulgará a través de Médicos y Pacientes y del portal del Consejo General de Colegios de Médicos, donde vamos a intentar, bueno, pues dar una explicación, una narrativa de nuevo sobre la segunda ola o la segunda fase epidémica, que yo creo que también es un reto desde el punto de vista no solo de comprensión, sino también un reto desde el punto de vista del afrontamiento moral por parte, digamos, de un sistema sanitario, de unos profesionales, de unos médicos, que yo creo que están ya muy agotados por la primera oleada o fase epidémica. Bueno, voy a compartir pantalla para apoyarme en algunas diapositivas en esta presentación. Creo que se ve, ¿no, Raúl? Se ve perfectamente, Repu. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues vamos a ver, este es el título que le he dado. El Sistema Nacional de Salud ante la COVID, viejos y nuevos desafíos para un sistema sanitario público debilitado. Yo creo que el título habla por sí solo y me voy a referir en esta primera parte a los mensajes clave que seleccioné para la Comisión de Reconstrucción. Sabéis que en el Congreso de los Diputados se creó una comisión con un pomposo nombre de Reconstrucción Social y Económica y hubo pues varios grupos de trabajo y bueno, pues se reportó a través de una serie de aportaciones durante mucho tiempo. Bueno, yo seleccioné 5 grandes temas en mi comparecencia. Y luego vamos a ver de alguna forma cuáles serían los mensajes que al final de esta comisión, en el dictamen, se han recogido. Creo que es importante porque el hecho de que el Congreso de los Diputados, con consenso de prácticamente todos los grupos políticos, establezcan un nivel importante de acuerdo en una serie de medidas de reconstrucción, al menos en un esquema normal, sería el punto de partida para trabajar juntos en procesos de cambio, de transformación. Por eso quería también hacer esta vinculación del resumen que yo planteé, de algunos aspectos que se han recogido en el dictamen, para luego ya pasar a analizar de manera más específica el escenario pre-COVID y post-COVID. Bueno, veamos. 5 temas importantes. Preparación para la crisis de salud pública. Un tema que no nos puede volver a pasar, aunque obviamente nos ha pasado. Reforma de la gobernanza institucional del Sistema Nacional de Salud. Es una evidencia, es decir, como ya decía Kofi Annan, la principal razón del fracaso de los países son los problemas de gobernanza. Y yo creo que aquí se han desvelado las debilidades en los mecanismos de dirección, de coordinación y de gobierno del Sistema Nacional de Salud. También habría que intentar arreglarlos. El modelo asistencial, hay que reorganizarlo, lo sabíamos, había muchos elementos pendientes de cambio, pero ahora hay que ponerlo encima de la mesa. La activación de políticas de recursos humanos, otro tema central. Y el quinto tema no es tanto de nuestro sector, pero es un tema esencial. Y es revisar cuál es la responsabilidad del Sistema Nacional de Salud con los mayores
institucionalizados. Por lo tanto, esos 5 temas son los que voy a comentar brevemente ahora, con los principales mensajes que en su momento pues, planteé ante los diputados de la Comisión de Reconstrucción. En relación a la preparación para las crisis de salud pública, temas importantes. Reforzar la salud pública, sobre todo en 2 aspectos importantes. Uno que es muy a pie de lo que sería a pie de tierra, lo que llaman epidemiología de campo, es decir, la capacidad de ir, digamos, a donde están los brotes, a donde están los casos, ese elemento de trabajo de campo, pero también en sistemas de información y en estructuras que permitan analizar inteligentemente los brotes y los problemas. Junto con eso, la preparación del conjunto del sistema para emergencias y catástrofes. Bueno, no lo voy a comentar, yo creo que ahora ya sabemos a qué nos referimos, pero el sistema sanitario no se había tomado en serio la posibilidad de que hubiera esta pandemia. Era simplemente inconcebible y obviamente ahora hay mucha gente que reivindica que ellos ya lo dijeron, que ya se sabía, que por qué no se hizo. Está en su derecho, pero evidentemente desde el punto de vista de, vamos a llamar un poco de la propia dinámica de toma de conciencia social, pues teníamos una falta de asunción de la inminencia o posibilidad de estos riesgos. Un tercer tema también bastante nuevo, seguridad y soberanía en insumos estratégicos. De pronto, bueno, pues descubrimos que el mundo estaba realmente globalizado, que las cadenas de producción, bueno, pues se habían estructurado de tal manera que en España no se hacían mascarillas, en en ningún país de Europa, se hacían prácticamente todas en China. Lo mismo con muchos componentes para la atención sanitaria, para los medicamentos, y obviamente el mundo pues estalló en un proceso insolidario de sálvese quien pueda. Bueno, en definitiva, conocemos esta historia, quizás la conclusión es que hay que trabajar en clave de lo que ahí pone seguridad y soberanía en insumos estratégicos. Hay que volver a replegarse y replantearse que no podemos jugar a ese modelo tan posmoderno de un planeta globalizado, porque al final los estados y las sociedades están ahí y bueno, pues tenemos que ser capaces de defender de manera más directa la salud de nuestros conciudadanos. Planes de contingencia en los centros sanitarios. Aquí también hemos avanzado, ahora es más fácil de entender. ¿Qué hay que hacer cuando de pronto se desencadena una alarma o una emergencia? Pero es obvio que la capacidad que teníamos para movilizarnos era una capacidad pequeña, por lo mismo, porque era un riesgo inaudito. El segundo tema tiene que ver con la reforma de la gobernanza institucional, tiene más calado. ¿A qué nos referimos? En primer lugar, a la revitalización del nodo central de la red del Sistema Nacional de Salud, que gravita en torno al Ministerio de Sanidad. Es un tema muy debatido. Hay gente que piensa que las redes no necesitan un nodo central, pero estamos hablando de un ámbito donde domina el mundo competencial, político, de jerarquías, y por mucho que sea difícil estructurar por competencias, lo cierto es que el nodo central debe jugar un papel importante. Pero además, quizás esto no es muy conocido, desde enero de 2002, donde se transfirió el INSALUD y las competencias sanitarias al conjunto de comunidades autónomas, donde se transfirieron las 10 últimas comunidades autónomas, pues ha habido un proceso sistemático, silente también, de abandono por parte de la Administración Central del Estado de la tarea de gobernar la sanidad. El discurso es, eso está transferido, la sanidad está transferida, y esa afirmación ha hecho muchísimo daño. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, pues el Estado, el gobierno central, en cierta manera se ha visto, no diría que feliz, pero aliviado de quitarse de encima una competencia compleja, inflacionaria y que le producía muchos dolores de cabeza.
Por lo tanto, ha habido una falta de atención, de recursos, un proceso, ya digo, progresivo pero implacable de amortización de puestos de trabajo, que cuando en 2009-10 llega la crisis económica se intensifica, de tal manera que tenemos la autoridad sanitaria central enormemente debilitada. Pero además pasa otra cosa, que es el punto segundo. Necesitamos un ministerio diferente, no un ministerio que regule a través del Boletín Oficial del Estado, porque el BOE en organizaciones profesionales juega un papel secundario. En organizaciones complejas de base profesional, cuyo activo fundamental es el conocimiento, esas organizaciones se coordinan a través de mecanismos mucho más sofisticados que la regulación. Pongo un ejemplo. El Gobierno de España, la Administración General, no tendría por qué desarrollar la Organización Nacional de Trasplantes. Es una competencia que simplemente ha puesto en marcha porque era razonable técnicamente, científicamente y porque todos los servicios de salud se benefician de que una función técnica esté centralizada. Por lo tanto, hay 1000 cosas que se pueden hacer para fortalecernos todos a través de un Ministerio de Sanidad que genere iniciativas técnicas, que potencie servicios, que comparta iniciativas. Lo que ocurre es que el ministerio administrativo, burocrático que nos ha quedado y también jibarizado, pues no puede desarrollar, no tiene músculo intelectual, ni músculo de personal, ni científico, está muy subdesarrollado. Muchos pensamos que el modelo de ministerio tendría que ser a través de agencias especializadas y a través de iniciativas potentes de gestión del conocimiento. Junto con ello, y esto, bueno, pues es un tema de reflexión, pero en definitiva hay quien plantea que habría que desandar el camino de la transferencia autonómica de la sanidad, y yo no creo en eso. Por otro lado, aparte de una preferencia mayor o menor desde el punto de vista político, la realidad es que el genio se escapó de la lámpara y no va a volver a entrar. Por otro lado, también tiene ventajas la descentralización. Pero ese genio es cierto que en vez de volver o de plantearse que vuelva a la lámpara, lo más lógico es reeducarle para que la descentralización pueda revertir en cooperación. Y para eso hacen falta poderosas palancas financieras que catalicen cambios y mejoras. Por lo tanto, reivindicar un nodo central potente con agencias especializadas que proyecten conocimiento compartido y con palancas financieras para catalizar cambios y mejoras. Y un aspecto que yo creo que pasa inadvertido, hay que reactivar el papel de las autoridades sanitarias, tanto de la central como de las autonómicas, porque lo curioso del caso es que las autoridades económicas y de función pública realmente son las que mandan. Detrás del escenario condicionan todas las políticas asignativas y condicionan todas las políticas de personal. Y además no dan la cara. Es muy difícil hacer política sanitaria si está secuestrada la capacidad de acción de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, un gran reto que tenemos es que vuelva a haber política sanitaria. Y esto es algo que entienden muy bien los consejeros de salud o los ministros de salud, que encuentran que su práctica política prácticamente, bueno, tiene un nivel de autonomía o un espacio de desarrollo enormemente condicionado. En tercer lugar, la reorganización del modelo asistencial. Esto no es nuevo, lo que pasa es que había muchos cambios pendientes de hacer y que de alguna manera pues, la crisis dejó aparcados y la poscrisis pues de alguna forma pues, dejó también pendientes de que hubiera ánimo reformista, un ánimo que ha sido muy escaso en las últimas, por lo menos en los últimos 15 años. La primera de las tareas, de los retos de reorganización tiene que ver con las reglas del juego.
hay que liberar la gestión pública de las ataduras administrativistas, esas que de alguna manera tan cómodas sitúan a las autoridades económicas y de función pública. Pero es evidente que los centros sanitarios necesitan presupuesto propio, necesitan gestión autónoma y una serie de liberación de ataduras que hoy tienen y que les dificultan andar. El segundo gran tema tiene que ver con la atención primaria, tema que se ha hablado y se seguirá hablando mucho. Aparte de potenciarla para la actual pandemia explosiva de COVID, el tema que actualiza la crisis de la atención primaria sería, bueno, pues aprovechar esa inversión de recursos que es absolutamente necesaria y capitalizar esos recursos incrementales para esto que llaman algunos la pandemia silente de la cronicidad. Ahí tenemos, digamos, un tema importante, no es retórico, yo creo que la virtud que tienen en este momento los debates, tanto de la estrategia marco como otros, es que han puesto encima de la mesa, bueno, pues una obviedad, es decir, que con retórica no se potencia la atención primaria, que se necesita un modelo asignativo potente y un modelo también que deje autonomía de gestión y de autogobierno. Los hospitales han tenido una experiencia muy interesante de protagonizar en esta época, sobre todo en los meses marzo, abril, mayo, una experiencia de autoorganización bajo arriba, donde prácticamente han configurado y reorganizado la estructura del hospital, los servicios, la estructura de áreas de cuidados críticos, los circuitos COVID. A ver, no voy a exagerar, ¿no? Yo creo que las direcciones de los hospitales ayudaron, pero el ímpetu fundamental fue más de la bata que de la corbata. Ahora en esta segunda oleada están más armonizados los dos ámbitos, pero en la adaptación, digamos, disruptiva, emergente que hubo que hacer, lo que nos enseñó es la enorme capacidad de cambio y por otro lado, bueno, pues la capacidad de respuestas flexibles y adaptativas. Y nos queda pendiente un proceso que en España ha ido muy lento, muy callado, que es un rediseño de la planificación hospitalaria. Aquí hay mucho que hablar, pero bueno, quizás no sea en este el momento, pero la mayor parte de Europa está trabajando por modelos de agregación de hospitales en ámbitos subregionales para crear estructuras más compactas de ayuda mutua y quizás generando dentro de la atención primaria un ámbito más autónomo de autogobierno y de desarrollo organizativo diferenciado. En España hemos ido por otra vía, pero hay interés, es un debate de organización y de planificación pendiente que yo creo que se va a dinamizar con esta revisión de prioridades que ha planteado la pandemia. Y finalmente, un concepto de reorganización que parece, bueno, quizás más gestor, pero hablamos de buen gobierno. Ahí tienen la ecuación, órganos colegiados de gobierno, concursos transparentes y meritocráticos para cubrir puestos directivos. Esto es esencial. Hay que poner un cortafuegos, aunque sea imperfecto, para que los puestos directivos de las organizaciones sanitarias dejen de ser botines electorales. Sabemos de qué hablamos todos, no es un proceso fácil, pero el gran problema es que necesitamos desesperadamente buenos directivos en la sanidad. Y un directivo se hace a través de ciclos progresivos de experiencia. Si las experiencias las abortamos y hay que reempezar y recomenzar el camino, pues nos encontramos con directivos con poca experiencia, con poca autoridad y que miran más hacia arriba para el que les mantiene en el puesto que hacia la propia organización a la cual tienen que dedicar su propio esfuerzo y creatividad. Por lo tanto, como ven, tareas importantes en la reorganización del modelo asistencial. El cuarto elemento tenía que ver con las políticas de recursos humanos. A mí me gusta más hablar de políticas de profesionales,
que es algo más que la de recursos humanos. Pero en todo caso, aquí hay una deuda contraída con los médicos, enfermeras, con la mayoría de profesionales que han tenido un esfuerzo, una dedicación, un riesgo, un compromiso más allá de lo esperado o de lo que se debería haber pedido, y por lo tanto sí hay una deuda social. Otra cosa es que se pague o no se pague. Pero esa deuda, por lo menos yo interpreto que tendría que proyectarse en dos ámbitos. El primero, y con mucho más importante, políticas de personal que acaben con una temporalidad inaceptable y evitable. Hace tiempo que algunos venimos promoviendo pues, la adaptación del Estatuto Marco de Personal Sanitario para la creación de un sistema abierto y permanente de dotación rápida de plazas. La mejor manera para no acumular interinos, que ya la mediana es de 9 años, es que cualquier plaza en cuanto salga pueda ser cubierta. Y por lo tanto, bueno, yo no digo que sea la panacea, porque lo cierto es que el sistema de selección actual, que se basa en unas OPEs interminables, pues está colapsado y no funciona, ¿no? Y lo que no puede ser es que tengamos el 30, el 40 o el 50% de las plantillas en condiciones de inestabilidad. Es verdad que la crisis, con la situación en la cual se congelaron plantillas, lo de las tasas de reposición, ha ayudado a que se ensanche esta situación de temporalidad. Pero la temporalidad destruye la atención primaria porque rompe esto que llaman longitudinalidad y hace pues al final que la calidad de empleo se deteriore, que se nos vayan compañeros a otros países y que bueno, al final sea tan difícil cuidar a nuestros profesionales y hacer que a través de ese cuidado y esas condiciones de trabajo dejen de estar preocupados por el contrato y estén mucho más implicados en su propia tarea. Por lo tanto, gran, reto del Sistema Nacional de Salud, acabar con la temporalidad inaceptable y evitable. Y en segundo lugar, desplegar políticas profesionales, que es todo lo que tenéis ahí en la diapositiva: formación, investigación, gestión clínica, desarrollo profesional, movilidad, subespecialización, toda una serie de áreas que son las que motivan especialmente, lo que llaman motivación intrínseca y trascendente, a los profesionales. Por lo tanto, cuarto tema, importantísimo. El quinto ya dije que era salirnos un poco del sector y era replantearnos la responsabilidad del Sistema Nacional de Salud con los mayores institucionalizados. Y aquí, quizás, por resumir el tema, plantear un principio que podría llamarse de ciudadanía sanitaria universal. Es responsabilidad primaria e irrenunciable del Sistema Nacional de Salud velar por la salud y atender a la enfermedad de los que viven en residencias sociosanitarias o de mayores. Por lo tanto, hay que tomar la responsabilidad, no dejarla en la propiedad. Luego la propiedad del centro, sea público o privado, puede tener su estructura asistencial, pero el médico de primaria o el médico del hospital que se relaciona con la residencia es responsable. Son ojos externos los que revisan la situación de los residentes y por lo tanto es una visión independiente que puede identificar problemas, denunciarlos y actuar como abogacía de estas personas que tienen muy poca posibilidad de protegerse y defenderse. Bueno, estos son los 5 temas que planteé en la Comisión de Reconstrucción. Ahora pasaré a hacer como pequeñas biopsias. Lamento, son desordenadas, pero el documento de la Comisión de Reconstrucción era enormemente caótico, como todos los documentos que pasan por todos los grupos parlamentarios y en un proceso donde se redactan, se enmiendan, pero tienen ahí el enlace, es muy fácil, en Google se puede colocar también y entran ustedes. Y sí les animo a por lo menos a una revisión rápida. ¿Por qué? Porque este dictamen, el capítulo, la parte de salud, fue aprobado por todos los grupos políticos. Por lo tanto, bueno, lleva un consenso inherente. A ver, no vamos a ser ingenuos.
la posibilidad de que se aplique luego varía en función de que haya un gobierno que realmente tenga interés y mueva y genere recursos necesarios para que se aplique. Pero bueno, paso rápidamente, que no quiero tampoco dedicar mucho tiempo, simplemente para llamarles la atención de una serie de contenidos que pueden ser como perchas sobre las cuales colgar determinados temas. El dictamen recoge claramente los principios e instrumentos de la buena gobernanza. Lo tienen en amarillo: transparencia, rendición de cuentas, participación democrática, integración, competencia, etcétera, etcétera. Recoge también el concepto de órganos colegiados de gobierno, que es esa cortafuegos al que me refería antes, así como la profesionalización de la gestión. Por lo tanto, importante, por lo menos yo lo interprete, o que quede, vamos a decir, solemnizado este objetivo del sistema. Lo mismo con la autonomía y capacidad de respuesta de las organizaciones sanitarias, de los servicios autonómicos de salud, para que les dejen más espacio las autoridades económicas y de función pública, a lo que me refería antes. Por lo tanto, bueno, pues de alguna manera el dictamen va en esa línea, aunque todos sabemos lo difícil que es avanzar en ese camino. También el dictamen habla de reforzar el Ministerio de Sanidad, incide en que es el nexo con las políticas europeas y de las organizaciones sanitarias internacionales y aterriza en la necesidad de funciones horizontales. Esto sería lo que antes mencioné como agencias. Lo que ocurre es que el término agencias para función pública y Hacienda es, de alguna forma, es un término tabú, no lo quieren usar y políticamente es muy controvertido. Más. En recursos humanos, bueno, yo es un tema que me agrada enormemente ver cómo también hay un fuerte compromiso con lo que antes mencionábamos, acabar con la temporalidad y la precariedad. E incluso asoma el término de sistema abierto y permanente, incluso con una de las ideas importantes que era una prueba nacional periódica de competencias disponible para las comunidades autónomas que quieran tenerlo, con una selección local por concurso, que es una de las fórmulas que, bueno, que muchos hemos planteado como posibles a través del análisis de cómo hacen esto en otros países. Planificación digamos, del desarrollo profesional. Hablamos sobre todo de la formación continuada de los profesionales sanitarios durante toda su vida profesional. Esto es importante por dos razones. Primera, porque supone un compromiso de las organizaciones con la gestión del conocimiento. Y segundo, porque su desarrollo aporta un enorme caudal de independencia y de liberación de conflictos de interés. Uno de los temas que igual han oído digamos, en la reseña o en el debate público posterior a esta comisión fue ese punto 47.2 al final. La verdad es que, bueno, sonó y suena muy fuerte. Se prohibirá la financiación de estas actividades directa o indirectamente por la industria. Es una solemnización del gran problema que tenemos con el conflicto de interés de que la formación continuada, que cubre sobre todo innovaciones terapéuticas, sea financiada en un porcentaje enorme por aquel suministrador de estas innovaciones. Bueno, en todo caso, es evidente que el mundo profesional no se fía mucho de que la administración pública tome el relevo y sobre todo las sociedades científicas piensan que esto podría dañar la continuidad de muchas de sus actividades. Pero en el fondo, esta es una gran verdad que debería de estar ahí para promover cambios en la organización. En la atención primaria hay un tema, me interesa comentarlo porque en la Comisión de Reconstrucción se plantea claramente que la atención primaria debería de asumir o participar en funciones de vigilancia epidemiológica, de rastreo, pero debería de desarrollar el rastreo de contactos
porque tiene una enorme capilaridad, llega a todos los lugares de España. Pero claro, esto no significa que tenga que hacerlo con los recursos actuales. Por lo tanto, el desideratum que se planteó en esa comisión y que hay en el debate actual sería que una parte significativa de los recursos operativos para el seguimiento, control de casos y contactos se ubique en atención primaria bajo la tutela de la salud pública y que luego se reinvierta en el componente comunitario, luego al acabar la pandemia se le dé continuidad como un reforzamiento del componente comunitario de atención primaria. Pero para eso, como pone el punto 65.1, hay que reforzar de manera inmediata los centros de salud para apoyar la capacidad de identificar de forma precoz casos e investigar los contactos. Por lo tanto, ahí tenemos otro posicionamiento interesante del Congreso. La precariedad laboral vuelve a aparecer con los temas relacionados con la atención primaria, es decir, buscar la estabilidad en el puesto de trabajo, a lo que antes nos hemos referido, pero también a un hecho que se discutió en la comisión, que es cómo dotar de plazas estables para la cobertura de bajas y sustituciones de médicos y de enfermería. Porque, bueno, pues cualquier médico o enfermero tiene un número de jornadas anuales, pero el centro de salud tiene que estar abierto más días. Y por lo tanto, estructuralmente hay casi mes y medio que debe suplirse. Y bueno, muchas comunidades, ignoro si en la de Castilla-La Mancha, pues se han ido generando figuras como el médico de atención continuada, la enfermera de atención continuada, que es un puesto fijo, atractivo, que forma parte del equipo de atención primaria y que permite, bueno, pues que haya una holgura, una sustitución mutua para garantizar esto que hablábamos de la longitudinalidad y hacer compatibles y atractivos los puestos. También habilitar contratos en las zonas estas que llaman, bueno, poco atractivas, obviamente son zonas que hay que estimular su cobertura para que no queden siempre vacantes. El otro tema que hablábamos de los centros sanitarios conecta con esto, para que la atención primaria cubra a los residentes de los centros de mayores, bueno, pues tienen que ser reforzados, tiene que haber un análisis de carga y tiene que haber compromisos e incentivos para que esa cobertura sea efectiva, sea deseada, sea una tarea en la cual se proyecten con medios y realizaciones. La salud pública ocupa un largo espacio, bueno, por razones puramente particulares he destacado, bueno, la necesidad de desarrollar el capital científico profesional, incluso hace referencia del fortalecimiento de la Escuela Nacional de Sanidad, donde yo trabajo, y de otras escuelas. Voy a dejar de lamentarme de cómo ha sido y también estimular esos programas que fueron muy vigorosos en los años 90. Repu, perdona. Epidemiólogos de campo. Repu, ¿me oyes? Sí. Algo te ha pasado con el micrófono que se te empieza a no oír. A ver, ¿ahora? No, igual, sigue, te oímos muy bajo. Voy a desactivarlo y activarlo, un segundito. Vale. Te pasó al inicio de la charla, pero se fue enseguida. A ver, ¿ahora se escucha? A ver, ahora, habla. ¿Se escucha ahora? Ahora perfecto, Repu. Vale, voy a volver a compartir pantalla. Bueno, fortalecimiento de la salud pública, política farmacéutica, voy a ir más rápido. Simplemente incidir en que el informe aborda el problema de la independencia de las políticas farmacéuticas, donde ha habido muchos problemas de conflictos de interés. Y no es un tema menor, porque el sobreprecio injusto de medicamentos es uno de los temas que más ha puesto
en peligro la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Otros temas que quizás son un poquito más técnicos y voy a saltarlos: fondo de cohesión, para que pueda servir para implantar mejoras en la cartera de servicios. También fondo de garantía asistencial, para que sea factible, sea sencillo que la asistencia de cualquier ciudadano español pueda ser prestada y reintegrada en cualquier comunidad autónoma donde vaya. Hace referencia a un tema que a mí me parece interesante: el incremento significativo de las camas hospitalarias públicas de media y larga estancia, que es nuestra principal diferencia en estructura de recursos respecto a Europa. Y luego hace referencia a un tema complicadísimo, que es cómo reflotar la financiación sanitaria de forma que sea suficiente y equitativa. La razón de esto es que el sistema de financiación autonómica establece unas normas muy alambicadas de financiación autonómica, pero no garantiza que la parte que finalmente cada comunidad autónoma dedica a la sanidad, bueno, pues esté ecualizada o tenga un cálculo obligado o diferenciado. Y ese es un tema que choca mucho, porque luego, cuando vemos las diferencias en gasto sanitario per cápita real de las comunidades autónomas, pues hay diferencias que son por lo menos poco entendibles en este sector y menos en el mundo profesional. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de los complejos, pero que no deja de ser un problema central para que la cobertura pública del Sistema Nacional de Salud sea por lo menos ecuánime en los distintos territorios. También eso es un tema más de gestión, pero decir que la Comisión de Reconstrucción habla de temas interesantes, sobre todo la capacidad de gestión operativa que tienen que tener los centros sanitarios, de su presupuesto, su personal, sus compras y sus contratos. Y habla de contratos de gestión, que saben que es ese acuerdo anual. Bueno, pues plantea que hay que hacerlo plurianual, armonizarlo con los presupuestos del servicio de salud, y que sean transparentes desde el primer día en que se gestionan para todo el mundo. Bueno, como ven, hay un elenco de temas muy amplio, yo creo que bastante interesante, para poder avanzar en una oleada de reformas. Por lo tanto, les animo a que revisen ese documento, que yo creo que puede tener utilidad. Reflexión un poco ya final, o hacia el final de mi presentación. Quizás pensar cómo era el mundo sanitario antes de la COVID, cómo será su salida, cómo queremos que sea, ¿no? Ese ámbito, ese mundo post-COVID. 3 brochazos. Antes del COVID, el Sistema Nacional de Salud tuvo una etapa de fuerte expansión desde las transferencias. Ese Sistema Nacional de Salud plenamente autonómico, pues tuvo pros y contras. Perdió cohesión, pero ganó adaptabilidad local. Pero en ese juego de descentralización con pocas reglas se generó una situación, vamos a llamar, de oportunismo de los agentes, y lo que algunos llamamos confortable estado del malestar. Es decir, que todo el mundo puede quejarse y echar la culpa afuera, pero en el fondo todo el mundo se encuentra instalado de forma confortable en la queja, ¿no? La burbuja inmobiliaria permitió crecer en infraestructuras gracias a ingresos fiscales extraordinarios. Y eso fue cubriendo, junto con la Conferencia de Presidentes de 2005, cubrió el equilibrio financiero de esta etapa de fuerte expansión de centros, de camas, de plantilla, de sueldos. Y llega la crisis del 2008, que se expresa en 2009 y que llega realmente a notarse en sanidad en 2010. Y desencadena una austeridad sanitaria que en parte se lleva las reservas, la grasa que hubo en los años anteriores, pero como los recortes son inespecíficos, además de la grasa se lleva músculo o incluso hueso. Por lo tanto, hubo muchos elementos de amputación que dejó muy tocado el sector. A esto se añade que la recuperación de la poscrisis del 2015 al 20
fue una remontada lenta donde los sanitarios se van desencantando y empiezan a perder la confianza en las reformas. Una situación muy delicada en la cual, bueno, aquí hay un artículo que escribí para Medicina Clínica, tienen el enlace: austeridad, desgobierno, innovación y futuro del Sistema Nacional de Salud, y que yo creo que, bueno, de alguna manera ilustra bastante bien este escenario tan complicado de cierta desaliento y desmoralización de esa etapa previa al inicio de la pandemia de COVID. En ese artículo, pues algunas de las frases que utilizo: el Sistema Nacional de Salud sobrevive a la austeridad con daños y tiene necesidad de reformas. Fijaros que se pasó de la cota de los 70.000 millones en 2008 a los 60.000 en 2014. Es algo increíble que nos hayan jibarizado de esta manera el Sistema Nacional de Salud y aún así hayamos seguido más o menos en pie y funcionando, ¿no? Junto con esto, pues el Sistema Nacional de Salud, cabría decir que ha sido, palabra de moda, resiliente, pero que sus holguras cada vez son menores. En ese sentido, bueno, pues el resumen que hacía en este artículo es que hay una evidencia fuerte para mantener la confianza en el Sistema Nacional de Salud, pero no una confianza incondicionada, sino vinculada a un programa reformista integral. Y en esto llega el COVID. Primera oleada y segunda oleada. Algunos dicen que hay que hablar más de fase epidémica. Bueno, parece que los periodistas ya le han puesto el nombre y para entendernos es mejor hablar en esta terminología. ¿Qué temas clave quiero destacar? Importantes. Por primera vez la sanidad aparece como precondición para la economía. Por lo tanto, ya hay mucha gente del mundo de la economía, de la hacienda, que dice: ¿cuánto hay que pagar? Que lo pagamos. Claro, lo que ocurre es que lo que quieres pagar en un momento determinado a veces es un recurso humano que tienes que crear, alimentar, motivar y que tarda muchos años en concretarse. Pero es evidente que por primera vez hemos ocupado un lugar importante en el escenario de prioridad política y social. También hemos visto que la sanidad pública es una garantía de la salud de la población. No quiero hablar ni bien, ni mal, ni regular de la sanidad privada, pero digamos en positivo que la sanidad pública es el bastión para defender realmente la capacidad de recuperar la salud de nuestra población. Hay una evidencia clara del abandono de la salud pública, el deterioro de la atención primaria y la desinversión acumulada en los hospitales. El cuarto tema, sorprendente: el estado de alarma fue liberador de las trabas burocráticas. Toda esa reconfiguración que se hizo, la compra de equipos, la compra de material, la compra de medicamentos, todo fue posible porque el Sistema Nacional de Salud fue liberado de esas ataduras burocráticas. Bueno, las extraordinarias libertades no pueden ser eternas, ¿no? Pero sí, evidentemente, que el generar autonomía y capacidad de gestión permite claramente una flexibilidad interna del sistema. Y además la experiencia de autoorganización clínica y de colaboración mutua ha sido importante. Los profesionales, los médicos, las enfermeras se han visto con capacidad de generar cambios en su entorno, de colaborar incluso hasta el punto de saltarse las fronteras y empezar a ayudar en otros ámbitos, especialidades que no son las suyas. Y yo creo que ha sido una experiencia importante, digamos, de reconocerse con capacidad, con compromiso, con entrega. Y esa es una experiencia que yo creo que ha capitalizado a favor de esto que llamamos profesionalismo. La segunda oleada no está teniendo un balance tan prometedor. Hay desfallecimiento y hay desmoralización tanto de la sociedad como de los profesionales. Destacaría estos temas clave. En positivo, hay mejor protección y preparación. Estamos más protegidos los sanitarios. Y de hecho, cabría decir que hemos limitado enormemente esto que se dio en la primera oleada, que es el contagio cruzado sociosanitario. Esa especie de infección nosocomial sociosanitaria que hemos
de alguna manera visto con gente mayor que iba y venía de residencias a urgencias y que, bueno, en un momento determinado ha determinado ha generado un poco este perfil de alta letalidad que tuvo la primera oleada. Yo creo que ahora hay mejor protección y preparación. Pero claro, lo que pudo ser perdonable en la primera oleada por falta de preparación, ahora es menos perdonable. Es más evidente el fallo de las autoridades, el abandono de la salud pública, de la vigilancia epidemiológica, de la contratación de rastreadores, de la falta de refuerzo de atención primaria. Y además es muy irritante protagonizar o ver cómo se desarrollan la disputa política y la crispación política en estos momentos. Por lo tanto, punto negativo que creo que está afectando. Incluso hay mayor resentimiento sanitario y social ante el incumplimiento de parte de la población. El tema de que haya grupos poblacionales que no se lo crean, que estén transgrediendo las normas de protección, de distancia, de limitación de aforos, es algo que yo creo que está generando bueno, un sentimiento que no vimos en la primera oleada. Y finalmente, cabría decir que hay una desarticulación de ese binomio que funcionó bien en la primera oleada entre sanidad y economía. En este momento, de alguna manera, pues no sé si conocen, hay un debate internacional entre una declaración de Ray Barrington y otra de John Snow. Hay quien plantea, digamos, que hay que dejar, que se puede pagar un precio en salud para no parar la economía y no arruinar los países, y otros que plantean que la salud es precondición del desarrollo económico. Ahí hay un debate con muchas implicaciones, tanto epidemiológicas como éticas. Pero está claro que hay políticos que han optado claramente por, de alguna manera, tolerar que se pueda, de alguna manera, dejar a un lado un porcentaje de la población para salvar a los demás. Y nos queda pues una carga creciente de lo que se dejó de hacer y lo que se deja de tratar por la COVID, a lo cual habría que añadir las secuelas y problemas que COVID va a traer en aquellos que han padecido la enfermedad o en aquellos que se han visto, bueno, pues obligados a confinarse. Hablo de problemas de salud mental y de impacto en lo que sería el desarrollo emocional, sobre todo de niños y jóvenes. Perspectivas. ¿Vendrá a salvarnos a tiempo la vacuna? Esto es parte del imaginario colectivo. Bueno, hay que tener en la declaración esa el documento que vamos a sacar próximamente, el Consejo Asesor de COVID de la OMC, lo que venimos es a plantear que lo más previsible es tener que enfrentarnos a una carrera de fondo con mesetas, subidas o bajadas, y que la vacuna, incluso cuando esté disponible, necesitará ser acompañada de otras medidas y por lo tanto no podemos dar el mensaje de que esto está a punto de acabar. Tenemos que lanzar desde el mundo profesional médico un mensaje de tenemos que aprender a resistir y hacer todos nuestra tarea para que esto acabe cuando pueda acabar, pero sin dejarse a nadie atrás. ¿Romperá la tenue cohesión social y nos hará peores como ciudadanos? La primera oleada era de viejos, la segunda es de pobres e inmigrantes. Entonces, bueno, pues la segunda está alterando bastante el nexo, porque hay mucha irritación, mucha prisa por salir, mucha impaciencia. Y esto hace que bueno, los lazos entre ciudadanos estén sometidos a mayor tensión. ¿Dejará desatendidas las propuestas de reforma de la sanidad para seguir como de costumbre? Esto es un peligro, evidentemente. En cuanto se recupera la normalidad, sea nueva normalidad o vieja normalidad, es fácil que volvamos a las andadas. Y finalmente, ¿puede haber otro relato de esa reconstrucción social, económica y sanitaria? Y aquí entraríamos en lo que debería el mundo profesional sanitario promover. Pongo esta
esta diapositiva con un artículo que publicamos en Gaceta Sanitaria, José Manuel Freire y yo, donde bueno, centrábamos 20 reformas fundamentales para que el Sistema Nacional de Salud saliera adelante. Bueno, es una manera de, digamos, de plantearse, pero ahora lo que querría es sintetizar qué cosas son esenciales para preparar un futuro mejor, para cambiar el futuro. 6 estrategias. La primera, necesitamos, y no hablo solo de la sanidad, pero hablo también de la sanidad, instituciones con menos política y más conocimiento experto. En plan un poco de broma, menos cargo de confianza y más confianza en los cargos. Necesitamos reducir los conflictos de interés y crear condiciones para que las organizaciones puedan tener holgura, autonomía, legitimidad para tomar decisiones complejas desde el interés general. Porque las sociedades modernas son enormemente complejas y necesitan decisores colectivos. Entonces, necesitamos que esos decisores colectivos alineen su visión e intereses con los del interés general para que las tensiones sean manejables y que trabajen en escenarios que se puedan tomar decisiones sobre cuestiones controvertidas sin que les corten la cabeza. Por lo tanto, tenemos un problema sutil pero fundamental de estructurar nuestros organismos de gobierno político, técnico, científico y profesional. Lo que dije antes, fortalecer a las autoridades sanitarias para que pueda haber políticas sanitarias. Desburocratizar y desfuncionalizar para profesionalizar centros y servicios sanitarios. El tema de buen gobierno, buena gestión, a la que me he referido antes. Revitalizar el contrato social con profesionales sanitarios. Insistimos, temporalidad, precariedad. Redefinir la relación entre la bata y la corbata, entre el mundo de la gestión y el mundo profesional, haciendo más clínica la gestión y más gestora la clínica. Ahí es el gran papel que tienen los futuros acuerdos de gestión clínica, pero obviamente implica conceder autonomía de organización, lo que ahora llaman cogobernanza al mundo profesional. Y finalmente, reconsiderar todos los retos pendientes de planificación sanitaria. Cómo usar el instrumento organizativo para potenciar la moderna medicina. Antes me refería a repensar la territorialización hospitalaria, alianzas, fusiones, rediseño de la alta especialización, atención primaria con su propia red de gobierno y gestión y nuevos lazos con los servicios sociales y el territorio, salud pública que pueda alimentar con su visión poblacional y de red ser un nuevo cemento cohesionador de la racionalidad clínica. Última diapositiva, simplemente para ilustrar pensamientos, en este caso de William Osler, que yo creo que nos pueden dar por lo menos algún tipo de inspiración. El jabón y agua y el sentido común son los mejores desinfectantes y cuanto mayor es la ignorancia, mayor es el dogmatismo. Bueno, muchas gracias. Disculpen si me he alargado un poquito, pero bueno, creo que tienen una panorámica amplia para poder pensar y reflexionar. Muchas gracias. Muchas gracias, Repu. Has hecho 56 minutos de exposición. La idea es que tengamos hacerte preguntas. Ha sido para mí brillantísima la exposición. Muchas de las cosas que has contado las conozco y muchas de primera mano, algunas de haberte las leído, muchas de haberte las leído, de haberte visto coordinando esta labor que haces desde la OMC y quiero agradecerte además personalmente, que me parece tan importante de constituir. Raúl, no se te oye a ti ahora. Vamos. ¿Me oís ahora? Ahora sí. ¿Me oís? Sí, ahora sí.
Vale, quería, mientras voy pasando la palabra, yo quería hacer dos preguntas súper rápidas, Repu, que me gustaría a ver si me las contestas. Seguramente sí, porque tú estás más que capacitado para contestarlas. La primera que quería preguntarte es en respecto a lo que has estado comentando con el tema de la flexibilidad y los cambios organizativos. Una pregunta muy directa y que nos planteamos muchas veces desde nuestro enfoque sanitario. ¿El sistema funcionarial que tenemos estatutario es compatible con esa flexibilización, esos cambios organizativos de futuro? Bueno, mi respuesta es sí, sí lo es. Entre otras cosas porque el debate laboralizar o funcionalizar es un debate que yo creo que, bueno, pues nos ocupó demasiado. Es decir, está claro que el empleador público tiene unas restricciones inherentes a la condición pública, es decir, que no, de hecho sean laborales o funcionarios, pero si tú miras, por ejemplo, la situación en Francia, los médicos franceses hacen un concurso y para adquirir la condición de praticien, o los británicos se acreditan, bueno, en definitiva obtienen, digamos, unos elementos de mérito y luego cuando en un hospital hace falta un neurólogo infantil, pues sacan un perfil y sobre los méritos que acumula cada uno deciden localmente. Por lo tanto, hay otros países que no vamos a decir que sean subdesarrollados ni que no reconozcan los criterios de mérito, concurrencia y capacidad y que funcionan. Y por lo tanto, retocando ligeramente el estatuto marco y haciendo que una organización técnica central, dependiente del Ministerio de Sanidad, ofrezca un board anual, un examen anual, que pueda oír cualquier médico las veces que quiera para actualizar su nota, ahí tenemos digamos, un elemento objetivo que puede usarse como mérito en los concursos locales. ¿Que una comunidad autónoma no quiere? No se le puede obligar, pero obviamente nos interesa a todos que haya una estructura, lo mismo que se hace en los cuestionarios del MIR, las preguntas del MIR, se pueden hacer estructuras de evaluación de competencias por áreas de especialidad que puedan servir anualmente para ofrecer una prueba selectiva objetiva. Y en ese sentido no habría que esperar nunca, digamos, que quedara la vacante, sino que se podría inmediatamente ir aplicando eso sin necesidad de lo que llamamos ahora OPE, la oferta pública de empleo, que ha sido diseñada por el enemigo. Porque realmente, fíjate cómo funciona, recoges las vacantes de un año, las pasas al siguiente, el examen es en el otro, puedes seguir en el siguiente y si hay, digamos, si hay problemas de recursos, pues igual se anula. Y así tenemos en este momento casi el 40% de los compañeros en situaciones digamos, imposibles. No pueden hacer una familia, no pueden hacer nada. ¿No? Eso hay que acabar con ello, eso es evidente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, por lo menos esa reforma que habría que afrontarla en algún momento, no sé si habrá voluntad de hacerlo o no. Y luego la otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué ha pasado, qué nos ha pasado a un colectivo como nosotros, un colectivo que nunca nos hemos caracterizado por nuestra unidad, francamente, para haber pasado de un ambiente que yo llamaría de orgullo y unión, que fue con el que afrontamos la primera, estaba trabajando, era en el sistema público, estabas orgulloso de decir que eras médico y que estabas trabajando desde el lugar donde fuera, que estabas trabajando contra la pandemia y daba igual el neurocirujano que el médico de pueblo, a la fase en la que estamos ahora, que yo llamo de sálvese el que pueda, ¿no? Que a mí no me mires, esto no es mío, que están mal los de primaria, que se aguanten, dicen los del hospital, que el hospital no tiene gente, hay apenas. O me voy, me largo y me busco trabajo en cualquier otra cosa, en cualquier otro sitio. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué crees tú que nos ha pasado? Bueno, yo creo que el esfuerzo mantenido siempre es más difícil. Hay un dicho que dice que el español siempre está dispuesto a morir por la patria, pero no a vivir por ella. Es decir, que hay un gap
Pero yo creo que también tenemos que ser conscientes de que remamos contracorriente. El siglo XXI es un siglo de individualismo, es un signo, bueno, pues Zygmunt Bauman hablaba de modernidad líquida, donde faltan estructuras y referentes, y yo creo que, bueno, pues ha habido una situación importante, bonita, prometedora de renacer del profesionalismo, y esta experiencia yo creo que se va a mantener en el referente o en la conciencia colectiva, pero necesitas asideros donde afianzar esos niveles, vamos a llamar un poco de materialización de la conciencia colectiva. A mí me gustaría, y digamos que los colegios profesionales pudieran ser esos elementos de aglutinar el profesionalismo moderno, ¿no? Y supongo que pueden hacerlo, que estamos en esa vía. Yo creo que los procesos sociales son cíclicos y en este momento lo que estamos es muy cansados. Yo creo que en este momento es un desaliento, porque pensábamos que la nueva normalidad también nos iba a dejar un poquito de espacio para reponernos, ¿no? Y la verdad es que no es fácil, no tengo una respuesta de cómo hacerlo, pero creo que, bueno, pues necesitamos ayudarnos. En este momento se está trabajando en la OMC en la posibilidad de proyectar el programa PAIME también para compañeros que han quedado muy dañados en esta situación. Y yo creo que, de alguna manera, sin llegar tan lejos, en este momento sí es importante que los médicos o los enfermeros, los profesionales sanitarios, estemos particularmente receptivos a ayudarnos mutuamente, porque nos toca aguantar varios meses en condiciones de importante aislamiento y soledad, ¿no? Y yo creo que este sería, pero no tengo una respuesta, honestamente. Voy a trasladar la pregunta de Paco, de un compañero que no tiene micrófono para hacerla. Te preguntaba, ¿quién va a liderar los cambios que comentabas? Dice textualmente, no veo que los responsables políticos vayan a dejar paso a una gestión más profesional de la sanidad, y dice que le parece fantástico, por cierto, lo de más bata y menos corbata. ¿Quién crees tú que va a liderar estos cambios? Bueno, pues obviamente el decisor colectivo, los políticos tienen un papel aquí, obviamente. Por eso reseñaba que, que es importante que el poder legislativo, a través de este instrumento blando, que es un dictamen de una comisión, pues como pasó con el informe Abril, sea también un elemento, vamos a decir, de referencia. Pero se necesita, y es más, yo me atrevería a decir que si juntamos a una serie de personas que están en las consejerías de sanidad, en cargos directivos, o consejeros de sanidad, están bastante de acuerdo con estos temas, es decir, o con muchos de estos temas. Por ejemplo, lo que se refiere a ganar autonomía de gestión para el sistema sanitario. También en España tenemos ejemplos. Osakidecha, el Servicio Vasco de Salud, es un ejemplo de una estructura muy dinámica, que tiene capacidad de gestionar centros con derecho público, privado, sin tantas trabas administrativas como las que tenemos. Y bueno, pues el otro tema, el tema de la gobernanza clínica o de la organización. Bueno, curiosamente, Madrid, digamos, desarrolló una ley de buen gobierno que está perfectamente inaplicada, vamos a no generar expectativas, pero que contiene muchos elementos de ese cambio necesario. Lo que ocurre es eso, ¿no? Es decir, yo creo que cuesta empezar, porque estamos hablando de un cambio de paradigma, y los cambios de paradigma necesitan, digamos, líderes con capacidad para ponerlo en marcha. Porque si nos fijamos bien, si un centro sanitario tiene un consejo de gobierno, que nombra a su gerente y a su equipo directivo, que rinde cuentas a través de un contrato de gestión plurianual, en el fondo, el consejero, el político, le quitas grados de libertad, pero le quitas problemas. Es decir, en fin, tardaría mucho en explicar esto, pero la teoría de gobernanza dice que una parte importante de las alternativas para el buen gobierno
es hacer difícil que te puedas equivocar. Por lo tanto, reducir tus grados de libertad, como le pasó a Ulises en el Mar de las Sirenas, que se obligó a atarse al mástil. Bueno, esa parte parece contradictoria, pero la gestión sanitaria mejoraría para todos los agentes. Si me preguntas si esto es factible en un plazo corto, no lo veo, porque la mayor parte de responsables políticos suelen pensar en un sentido muy lineal. Cuando llegas al poder, pones a los tuyos. Dice, bueno, y lo del buen gobierno lo dejamos para más tarde. Entonces es muy fácil, pero yo creo que la conciencia, y por eso el mundo profesional puede hacer mucho para generar cambios, porque es una palanca que no tiene en ese sentido, digamos, un papel tan atado como para generar. Pero el mundo profesional y el mundo sindical también tienen que desprenderse, digamos, un poco de sus propios resabios, ¿no? Digamos, y salir un poco de lo que ahora llaman zona de confort y entrar un poco a estos temas, ¿no? Le voy a dar la palabra a Roberto Sabrido, que quería intervenir. Roberto. Sí, buenas tardes. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo, Roberto. Un abrazo. Oh, un abrazo, Repu. Buenas tardes. Hoy muchas gracias y un placer escucharte como siempre, ¿no? Yo te he escuchado muchas veces, pero no por ello no deja de ser un auténtico aprendizaje. Gracias, Repu. Primero, oye, me ha gustado mucho lo que has dicho del PAIME. Yo soy un defensor, siempre lo he sido, del programa del PAIME. Fuimos en Castilla-La Mancha de las primeras comunidades en incorporarlo, y cuando has dicho que se va a ampliar y que se está pensando en hacer esto por el tema del COVID, me parece una gran iniciativa y vamos, espero que se impulse y que sea así. Yo creo que es un programa estupendo y que este sería un complemento además muy interesante. Hay varias cosas, ya algunas me las ha pillado Raúl, otra el último que ha preguntado, pero al hilo de tu contestación, donde acababas de decir que que los profesionales tienen que hacer mucho y tienen que salir de su zona de confort. Yo, cuando estábamos hablando cuando estaba escuchando tu conferencia, estaba pensando en eso, ¿no? Quizás siempre que hablamos todos, y cuando digo todos, yo he tenido otros cargos de responsabilidad que no tengo ahora, pero siempre observo que tenemos una transferencia, por así decir, una transferencia de responsabilidad en todos estos cambios a los políticos. O a las autoridades, como decimos, ¿no? Tú acabas de decir, el mundo profesional tiene mucho que decir en estos cambios. Por eso a veces mi pregunta, que es una reflexión, que me la he hecho muchas veces, ¿no? Hemos hablado de conceptos, has hablado de conceptos como desburocratizar y desfuncionalizar, que hacía Raúl referencia a ellos. Más o menos cuando hablamos de desburocratizar, todos pensamos más o menos en lo mismo. Cuando hablamos de desfuncionalizar, ahí ya cambia. Si es un sindicalista, dependiendo además de qué sindicato, te dice que ni hablar porque lo que quieres es mangonear y meter a quien te dé la gana. Entonces, pues eso, no nos ponemos de acuerdo entre profesionales y sus representantes y los colegios, que los hay también de todo, entre qué es la palabra desfuncionalizar. Por eso yo creo que quizá este plan reformista integral que has dicho que hay que hacer en el Sistema Nacional de Salud, que yo creo que es imprescindible hacerlo, pero debería ir prefijado de algunos pactos, ¿no? Igual que se habla mucho, que los políticos se pongan de acuerdo en un pacto por la sanidad, igual que existe el Pacto de Toledo. Vale, pues oye, pues no está mal ponerse de acuerdo en un pacto por la sanidad. Pero en esa transferencia que hacemos, cuando decimos eso a los políticos, no es sino una transferencia de responsabilidad. Oiga, usted que es el responsable político, pónganse de acuerdo, tal, y díganos, no, ¿por qué los políticos solos? No hagamos tampoco esa transferencia de responsabilidad. Es decir, ¿están los profesionales de acuerdo en hacer un pacto por la sanidad? Entre profesionales, no, es decir, ¿serían todos los profesionales capaces de ponerse de acuerdo en lo que creen en unos mínimos de lo que se cree que es mejor para el Sistema Nacional de Salud? Yo creo que es difícil, decía Raúl, que es difícil a veces la voluntad de hacerlo entre los profesionales, yo creo que es difícil, pero también lo digo porque yo creo que sin eso, porque decimos,
toda reforma fracasará si no cuenta con la anuencia de los profesionales. Afirmación en la que estoy totalmente a favor, o sea, totalmente de acuerdo. Sin los profesionales no puede triunfar ninguna reforma. Pero para que triunfe una reforma con los profesionales, tendremos que saber qué mínimos comunes quieren poner en marcha todos los profesionales. Es decir, cuando digo todos, lo que digan los sindicatos, lo que digan los colegios, lo que digan las sociedades científicas, todos, porque si no, al final estamos transfiriendo una responsabilidad a la política que no queremos asumir los profesionales. Bueno, que convocamos huelgas, tenemos ahora la huelga convocada el día 27 porque hacen falta más profesionales, que es verdad, hacen falta menos precariedad, que es verdad. Si todo eso hay que hacerlo, pero cuando decimos un aspecto fundamental es la gestión del personal por los centros sanitarios. ¿Hasta dónde llega esa gestión? Porque no podemos estar diciendo que el ministerio nos marque pautas generales. Ahora se dice, bueno, pues que todos los MIRES cobren lo mismo, que es lo que siempre se oye, pues que todas las guardias se paguen igual. Y luego digamos que queremos que los centros gestionen el capítulo 1, porque gestionar el capítulo 1, gestionar el personal, es también gestionar retribuciones. Si no gestionamos retribuciones y no diferenciamos entre el que lo hace bien y el que lo hace mal, estamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no? Decías, un examen anual, que las comunidades autónomas, la que quiera que lo acepte. La comunidad autónoma para aceptarlo lo va a discutir con los sindicatos, porque están las bolsas de trabajo, en las bolsas de trabajo se ponen los méritos, los no méritos, la puntuación, que si tengo 27,2, que si tengo 28,4. Entonces, claro, tiene que ser discutido con los sindicatos. Entonces, todo este rollo que estoy metiendo, ¿no? Es porque evidentemente tu charla me ha suscitado al mismo tiempo dudas, me ha generado preocupaciones, y una de ellas, una de las preocupaciones es esa, es decir, seremos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, igual que demandamos a nuestros políticos, a nuestras autoridades, un pacto por la sanidad, seremos capaces de hacer entre nosotros un pacto de lo que queremos en el capítulo 1, de lo que queremos en personal. Creo que ese sería un elemento imprescindible y que sería un revulsivo que ninguna autoridad y ningún político podría echar para atrás. Más allá de que eso también lo saben los políticos, otra cosa son las autoridades económicas, de que hay que aumentar capítulo 1, de que hay que hacer más sustituciones. Si se sabe, otra cosa es que a veces se pueda, no se pueda, o se tenga voluntad, pero eso se sabe. Pero la política de recursos humanos, la gestión de recursos humanos, va más allá de eso, va mucho más allá de eso, ¿no? Eso es necesario, pero va mucho más allá de eso. Y sería imprescindible desde mi punto de vista ese pacto por la sanidad pública entre profesionales sanitarios. Creo que es un paso imprescindible y que no tendríamos que estar siempre diciendo que transfiero la responsabilidad a los políticos. Oiga, aquí están mis propuestas, haga usted ahora a ver si es capaz de llevarlas a cabo, ¿no? Era la reflexión que me surgía al hilo de todo lo que has dicho, ya te digo, con la cual estoy... es que estoy de acuerdo, porque cuando hablamos de profesionalizar la gestión, estoy totalmente de acuerdo que la profesionalicemos, pero hay que ponernos de acuerdo con los profesionales que entendemos por profesionalizar la gestión y si es capaz de admitir que un gerente de un hospital cobre más que uno que está en urgencias. O no, porque entonces no encontraremos nunca buenos profesionales. Es decir, todo esto, hagamos también una reflexión entre los profesionales. No reflexión, pongámonos de acuerdo para intentar este programa reformista integral. Creo que sería fundamental. Perdonad si me he extendido mucho. Y nuevamente, gracias, Repu. Yo creo que obviamente estás planteando el núcleo duro de la dificultad tremenda que tiene este proceso, ¿no? ¿Quién debe de avanzar antes o después? Cuando el capital de confianza se ha disuelto, pues nadie quiere dar el primer paso. Está todo el mundo como esos canjes de prisioneros o de espías en un puente que solo pueden hacerse de manera que sea en la mitad del puente para asegurar la equidistancia de cualquier intercambio. Hay una miopía de todos los agentes. Pero vamos a ver, sí hay que reconocer que el mundo profesional tiene una enorme dificultad. Pongo un ejemplo que yo creo que la profesión médica debería haber dado resuelto el problema de las especialidades, de las áreas de capacitación específica, de la creación de nuevas o no especialidades.
Y en el Real Decreto aquel que se anuló, pues dimos un espectáculo muy, muy penoso. Es decir, la capacidad de controlar su propia dinámica de desarrollo, de especialización, de pasarelas entre especialidades, de fusión de especialidades, ni siquiera en eso es fácil encontrar un papel de arbitraje. Por lo tanto, ya vemos lo difícil que estamos. Y luego, claro, porque es muy fácil echar la culpa al nivel político. Yo creo que, sin embargo, la profesión médica, mi opinión y la de otra gente, es que ha avanzado bastante en saltar esa enorme distancia que tenía con la sociedad. Quizás las autoridades políticas no se han dado cuenta de la posibilidad de esa alianza, de que muchos temas, como por ejemplo la formación continuada, como por ejemplo apoyarse para actividades expertas, bueno, ahí hay un agujero que todavía ese desencuentro viene de épocas históricas, pero digamos, estaría ya un poco obsoleto, ¿no? Y en ese sentido yo diría que el debate que has planteado desde el punto de vista de los intereses más miopes de los agentes es absolutamente cierto. Pero hablando con sindicalistas, tanto de generales como sanitarios, pues ellos lo saben, la gente más inteligente sabe que si no hay flexibilidad interna, habrá flexibilidad externa. ¿Qué ha pasado en Madrid? Prácticamente un tercio de la prestación de servicios sanitarios ha pasado al mundo de empresas. Entonces, desde Quirón hasta los centros externalizados o sea, y eso tiene que ver con, y cuando se hace un estudio de eficiencia de hospitales españoles, resulta que los públicos administrados caen en un 20% menos de eficiencia. ¿Por qué? Porque se trabaja mal con las manos atadas. Este sería el tema. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues sí hay conciencia. Lo que ocurre es que alguien posiblemente... A ver, en España es muy difícil generar cambios si no tiene un componente top-down, de arriba a abajo. A mí me gustaría que fueran más fáciles los procesos de abajo a arriba. Igual los veo en un futuro, pero alguien tiene que ser el que genere esos cambios. Sin una génesis política va a ser muy difícil romper las principales barreras. Es posible, pero lo veo difícil. Y por otro lado, yo creo que la idea fundamental en este momento, por lo menos mi concepto de gestión, después de haber estado 30 años formando a gestores, es que en general las organizaciones tienden a autogestionarse, las organizaciones profesionales, basadas en conocimiento y complejas, siempre y cuando los incentivos generales no le hagan difícil el comportamiento virtuoso. Te pongo un ejemplo, es decir, si tenemos a los médicos, pongo un ejemplo, es decir, en los centros sanitarios, en los hospitales, y les ofrecemos una prolongación de jornada por la tarde, que no les haga tener que salir corriendo con la comida en la boca para ir a trabajar unas horas en la privada, mal pagados. Bueno, qué mejor manera de incrementar nuestra plantilla que ofreciendo la capacidad de incorporación, no por peonadas, por horario. Y eso nos permitiría, por ejemplo, incrementar las consultas de alta resolución, que por la tarde pueda haber una segunda consulta que permita cerrar procesos, que esa última intervención quirúrgica que siempre descarría al final de la mañana se salve, que por la tarde pueda haber, digamos, más actividades que tienen que ver con la mejora de la calidad. Quiero decir, y a un precio que posiblemente sea absolutamente, digamos, fácil de hacer. Otro ejemplo, es decir, eso sería, digamos, limitar el conflicto de interés mañana-tarde. Un conflicto de interés importante que tú conoces bien. Estamos hablando de cómo la Big Pharma, la Big Food y la Big Tech, las grandes corporaciones, están siendo las que generan lo que ahora se llama Big Docs, médicos que son los que lideran, digamos, por prestigio académico, por investigaciones, por ensayos clínicos, se alzan y se convierten en los elementos que lideran la profesión y que hacen las guías terapéuticas y que influyen en los normal docs y crean una estructura irrespirable dentro de la profesión.
Bueno, pues esta idea, por ejemplo, de decir, bueno, pues la formación continuada la vamos a hacer, las guías de práctica clínica, quizás un Hispanize, digamos, más neutro podría ser el que las trabajara, la investigación independiente podría tener un lugar. Quiero decir, hay que ir cortando. Para ser virtuosos es fundamental que ser virtuoso no sea heroico. Yo no creo mucho en la heroicidad, hay que crear carriles por los cuales la gente normal pueda transitar sin tener esos cantos de sirena imposibles de resistir, o por lo menos solo unos pocos lo resisten. Y por eso yo creo que lo que tú comentas es correcto, pero me temo que sin algún input político potente va a ser difícil que se materialice un programa de cambios. Pero si la profesión médica o las profesiones sanitarias lo ponen un poco más fácil y el sindicalismo médico y general no lo bloquean demasiado, yo creo que, bueno, algunos brotes verdes ya hay, no sé hasta qué punto podríamos ir rápidos, pero por ahí iría yo creo el proceso de cambio. Muy bien, muchas gracias. Raúl, que estás por ahí perdido, ¿dónde andas? A ver, ahora, ¿me oís? Sí. A ver, voy a trasladar dos comentarios de dos compañeros, Repu. Una compañera, Maricruz Caballero, ha dicho: gracias por la charla, me parece muy bien el considerar el refuerzo del trabajo social en atención primaria. Lo hemos visto en esta crisis. Los determinantes sociales han jugado un papel muy importante en relación a lo que comentabas de a quién está afectando fundamentalmente esta segunda ola, ¿no? Y luego Luis Jiménez Juárez, que hace una pregunta que la verbalizo yo porque no tenía micrófono. Dicen, las medidas de lucha contra esta pandemia, ¿no cree usted que mejor que el confinamiento que está dañando seriamente la economía, es mejor la aplicación rigurosa de las medidas generales de protección, aunque para ello sean necesarias fuertes sanciones a los incumplidores? A ver, obviamente, si lo vemos en una perspectiva, logramos controlar el mes de junio, si vemos un poco la primera ola, se controló. Era ahí donde había que haber puesto las medidas selectivas de control de las cadenas de contagio y de control de brotes. Yo no sé si hubiéramos llegado a tiempo, porque la verdad es que los servicios de salud pública estaban, bueno, pues muy limitados, pero era el momento. Es decir, una vez que vuelve a saltar a la transmisión comunitaria, es inviable, digamos, las medidas selectivas. En este momento, donde estamos por 400 o 500 casos de incidencia acumulada a los 14 días, yo diría que casi en todos ellos necesitamos, digamos, medidas, vamos a llamar, de distanciamiento social, de reducción de horarios, de reducción de aforos, de limitación de actividades económicas. Y esto es así. Además, a ver, lo poco que hemos ido aprendiendo en estos meses es que el interior de los locales mal ventilados es el lugar donde COVID se encuentra con una enorme facilidad de transmisión. Y entonces reuniones familiares muy difíciles de controlar desde el punto de vista de vigilancia. Sector de restauración, muy difícil de limitar por la importancia económica que tiene. Sector de ocio nocturno. Curiosamente, la calle o los parques infantiles o la movilidad, digamos, al aire libre parece menos peligroso de lo que se pensó en su momento. Por lo tanto, lo que plantea la compañera es, bueno, pues cómo evitar el confinamiento, la reducción, el enfriamiento de la actividad económica. A ver, yo creo que también lo que ella plantea de falta de rigor en la vigilancia, pues tiene razón, pero es parte del problema, está en la ecuación. El problema es que, bueno, pues tenemos una estructura de vigilancia en el cumplimiento de la norma muy blanda en España. Hay gente que piensa que por poner en un boletín oficial que hay que tener empleados con contrato y afiliación a la seguridad social es suficiente. Si va un inspector de trabajo a una obra o un comercio, se dará cuenta de la cantidad de gente que no sigue de empresarios que no contratan adecuadamente a sus trabajadores. Lo mismo ocurre con cualquier actividad que tiene que ver con pagos en B.
decir, esta sociedad tiene un problema de hiperregulación y muy débil cumplimiento de la norma. Y entonces esto es parte de la ecuación en la que estamos. Y yo creo que, bueno, por eso es tan difícil hacer un... Y luego hay otro problema, es decir, lo que llaman algunos capital social. Si yo le digo a un grupo de jóvenes en mi calle que están incumpliendo las normas de protección, que nos están poniendo en riesgo a todos, habitualmente me van a decir, ¿y usted quién es para decir eso? En nuestro entorno, solo el que va uniformado representa a la autoridad y puede poner una multa, parece estar legitimado para hacer un llamamiento a que alguien cumpla la ley. ¿Por qué? Porque el capital social que tenemos, bueno, pues es muy anárquico, muy débil. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesitamos a veces mucho refuerzo de la autoridad policial como para hacer efectivas estas medidas. Y bueno, pues, ¿y qué ocurre? Que bueno, esto es lo que nos pasa en Madrid. Si queremos controlar el tráfico interno entre zonas básicas de salud, como pretende el actual gobierno, pues eso es impracticable. Es mucho más fácil a veces cerrar actividades enteras o blindar ciudades que, digamos, medidas más selectivas para las cuales no dispones de ninguna operativa para hacer efectiva ese control. Por lo tanto, la debilidad de los sistemas de control es parte de la ecuación con la cual se han de decidir tomar medidas colectivas. Bueno, vamos a terminar porque nos hemos pasado un poquito, 15 minutos de nuestro horario, para no alargarlo más, aunque está muy interesante. Podríamos estar aquí charlando, yo creo, durante mucho tiempo. Una vez más, agradecerte desde el Colegio de Médicos de Toledo la atención de habernos concedido esta tarde y de lo bien que explicas las cosas, lo clarividente y lo fácil que parece cuando las explicas, ¿no? Aunque yo creo que todos nos queda detrás esa idea de que ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Ojalá hubiera mucha más voluntad social, política, profesional, de todos los niveles, para que pudiéramos poner en marcha todo ese tipo de reformas. Muchas gracias a todos los asistentes y sabéis que quedará colgada en la web y le daremos publicidad a través de nuestras vías de siempre, de la newsletter, el Twitter, etcétera. Y nada, muchísimas gracias, Repu, y a tu disposición, como siempre, este colegio, para lo que quieras. Raúl, gracias a todos vosotros. Venga, cuidaros mucho, ¿eh? Venga, hasta luego. Igualmente. Adiós, Repu.